Estamos hablando de tiempos de avivamiento y los tiempos de avivamiento nos llevan, habíamos compartido en las semanas anteriores, de recibir vida. Amén. Esa vida que necesitamos, que es la vida de Cristo en nosotros. Necesitamos vida porque separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos vida porque sin Cristo en nosotros no podemos vivir la vida que Dios ha diseñado para nosotros, en lo que Él tenía en mente. Por lo tanto, es importante reconocer que la vida que que nos revive es la vida de Cristo en nosotros. Para que esta vida pueda revivirnos, tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros. Como el hijo pródigo que volvió en sí y reconoció que necesitaba volver a la casa de su padre, y en su mente y en su corazón se dispuso a pedirle perdón a su padre y decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Verdad? Esta reflexión nos enseña que este joven, luego de haber desperdiciado sus bienes perdidamente, se despertó de un sueño, de una separación, de una muerte espiritual que tenía, y estaba viviendo con Dios. Y en la parábola también hacia su padre. Entendemos que esta separación es muerte y que es importante que para que recibamos la vida que salva, ¿verdad? Entendamos y definamos esta noche el arrepentimiento que salva. La palabra arrepentimiento proviene del griego metanoia. Literalmente significa cambiar de mente. Significa volverse. Significa cambiar. En el Nuevo Testamento se refiere a volverse del camino del pecado. Amén. Arrepentimiento también significa cambiar de mentalidad. Este cambio nos conduce a un cambio de acciones y actitudes, a un cambio de conducta. Dios nos concede la oportunidad de el arrepentimiento, ¿verdad? Y por medio del arrepentimiento borrar nuestros pecados. Y de alcanzar la salvación por la fe en Jesucristo. Arrepentimiento significa un cambio de actitud. Amén. Genuino, que afecta nuestra vida entera. Este cambio de actitud afecta, influye en todas las áreas de nuestra vida. Pero específicamente este cambio de actitud se refiere más bien a las personas que depositan su confianza en Jesucristo. Porque hay diferentes tipos de arrepentimiento. Por ejemplo, hay personas que no son salvas que pueden arrepentirse genuinamente, pero sin salvarse. Como por ejemplo, cambiar una actitud a un mal hábito. Se arrepienten de algún mal hábito que han venido practicando durante toda su vida y rompiendo este hábito, ese sería el resultado de su arrepentimiento. Entonces, muchas veces debemos detenernos, como en esta noche, a meditar cuál es ese arrepentimiento que salva. Ciertamente no es el arrepentimiento a los vicios ni a las malas costumbres, sino el arrepentimiento que salva es el cambio de actitud hacia Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Amén. El arrepentimiento de salvación implica un cambio de actitud en cuanto a Jesucristo. De modo que esa persona, la persona que se arrepiente, cambia en lo que respecta al concepto que antes tenía de Jesucristo. Y confía, empieza a confiar en Él como su Salvador. Amén. Amén. Y esto me parece a mí muy importante que recordemos, amados, porque ya Jesucristo nos había dicho en Juan capítulo 15 que sin Él o apartados de Él nada podemos hacer.
Entonces, muchas veces nosotros vivimos equivocadamente pensando que nos hemos arrepentido y que ese arrepentimiento va a producir salvación. Somos salvos porque dejamos de beber, porque dejamos de bailar, porque dejamos de hablar mentira. Pero ninguna de estos vicios o malas costumbres que hemos roto y hemos dejado atrás implican verdaderamente que somos salvos. No somos salvos por dejar de beber, no somos salvos por dejar de mentir, no somos salvos por romper ninguna adicción o mala costumbre que hemos venido practicando en nuestra vida pasada. La salvación que la Biblia nos ofrece en Jesucristo es el arrepentimiento en cuanto a nuestro trato y nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Ese arrepentimiento, ese cambio de actitud hacia Él, de dejarlo de mirar como si fuera Jesucristo una persona o un personaje importante, pero no ajustarnos a un nuevo estilo de relación con Él, de obediencia a Jesucristo, que es el que verdaderamente nos salva. Amén. Eso es lo que en teología se llama el arrepentimiento salvífico. Que no estamos siendo salvos por cambios que hemos logrado en nuestra vida, por el arrepentimiento, sino por el cambio de actitud hacia el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Debemos recordar lo que Jesucristo mismo nos enseña en la palabra y en los evangelios acerca de sí mismo. Lucas capítulo 4 del 16 al 20 narra las palabras de Jesús luego de haber vencido al enemigo en el desierto. Dice que en el versículo 16 Jesús vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo no nos está mandando decir esto con nadie, Él mismo lo está diciendo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando tomó el libro del profeta Isaías, lo leyó en una forma directa, asumiendo de que esa escritura se estaba cumpliendo en él, ante los ojos de los que estaban presentes. En el versículo 20, Jesús dice en la escritura: enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí podemos ver, amados, cómo el Señor mismo se identifica con este pasaje del libro de Isaías, asumiendo la posición de el ungido del Señor, por cuanto el Espíritu de Dios estaba sobre él y en él. Él dice, este pasaje, él es el ungido, él es el que ha sido pues cubierto, lleno del Espíritu Santo para dar las buenas noticias a los pobres, para anunciar las buenas nuevas. Amén. A sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Aleluya. Es importante para nosotros en esta noche de avivamiento reconocer que el avivamiento no va a venir a nuestras vidas si no tenemos un arrepentimiento salvífico. Un arrepentimiento que sea hacia nuestra relación con el Señor.
Amén. Y nuestro enfoque en esta noche debe ser preguntarnos cómo está nuestra relación con el Señor Jesucristo. Si verdaderamente para nosotros Jesucristo es quien la Escritura nos dice debe ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Si es verdaderamente el que gobierna tu vida y la mía, si es el que verdaderamente dirige, ¿verdad? Y las decisiones o los cambios o los frutos que podamos ver en nuestras vidas sean producto de nuestra relación de obediencia al Señor. Amén. Amén. Y esto es lo que llamamos tener la vida de Cristo en nosotros. Esta vida de Cristo que estamos hablando, esta es la vida que produce salvación. Esta vida de Cristo en nosotros produce salvación porque es la vida que Jesucristo entregó por nosotros en la cruz y luego volvió a tomarla para levantarse de entre los muertos y vencer la potestad del enemigo por todos nosotros. Y es esta misma vida resucitada la cual también a nosotros nos salva porque la recibimos por fe. Amén. Amén. La Escritura dice en el libro de Romanos capítulo 10 que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Versículo 8 dice más, ¿qué dice la Escritura? Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí es en donde está el fundamento de nuestra salvación por fe, en donde recibimos por fe la vida de Cristo resucitada, victoriosa sobre el poder del pecado y de la muerte. Esa vida que en nosotros produce salvación no es otra sino la propia vida de Cristo victoriosa sobre el pecado y la muerte, la cual recibimos por fe cuando nos identificamos con Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Creo que esto debe cambiar algunos conceptos que podrían estar no muy claros en nosotros acerca del arrepentimiento y acerca de cuál es el arrepentimiento que produce salvación en nuestra vida. Porque esta salvación nos habla de recibir la vida de Cristo en nosotros, de ser justificados no por nuestras obras, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz por nosotros, la cual la recibimos no por obras, sino por fe. Amén. Porque así es que recibimos la salvación creyendo en que Jesucristo murió, aleluya, y resucitó de los muertos. Dice nuevamente el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos están en esta hora recibiendo la convicción del Espíritu acerca de esta imperiosa necesidad de confesar a Cristo con tu boca como Señor y Salvador de tu vida? Tú puedes ser en esta noche esa persona que está esperando el avivamiento que Dios quiere producir en nosotros. No necesariamente tienes que ser un creyente de muchos años para recibir este avivamiento, porque dice la Escritura de que luego que tú te arrepientes con ese arrepentimiento
que salva, ese arrepentimiento que habla de tu relación con Cristo como Señor de tu vida, aquel Señor que gobierna, manda, que dirige, no como vivíamos antes de acuerdo a nuestra propia opinión, sino de acuerdo a la dirección del Señor, a lo que es la vida de Cristo, a lo que es, aleluya, lo que Cristo quiere hacer por medio tuyo en tu vida. Es ese señorío, esa obediencia al señorío de Cristo, aleluya, que va a producir esta salvación, esta nueva vida de salvación en Cristo que recibimos. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces el primer paso en un creyente, en un nuevo creyente, es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Así que Dios lo exige. Si este fundamento no está bien puesto, todo lo demás en la vida de ese creyente estará tambaleando. Porque muchas veces confundimos los diferentes tipos de arrepentimientos que vivimos en nuestra vida. Inclusive yo he escuchado testimonios de hermanos que dicen, bueno, yo soy una nueva criatura porque antes bebía y ya no bebo. Antes pecaba y ya no peco. Y antes mentía, antes robaba, pero ya no robo. Mas, sin embargo, no tenemos garantía de que ninguna de estas cosas que se dejaron atrás pueden producir salvación. La salvación es producida por el arrepentimiento en cuanto a tu forma de relacionarte con el Hijo de Dios. En la forma como tú lo ves al Señor. No como un profeta, no como un enviado de Dios solamente, sino como uno que verdaderamente es el autor de tu salvación, de tu redención. Aquel que pagó por ti en la cruz para librarte de todas las consecuencias del pecado durante toda tu vida que te separaban de Dios. Aquel que dio su vida por nosotros y dio su vida por ti, pero que también merece el centro, ser el centro de nuestra vida. No solo un espectador de lo que hacemos, de lo que decidimos, o que solo buscamos cuando queremos recibir algo de parte de Dios, sino más bien aprender a mirarlo como de verdaderamente Él es. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor de nuestra vida. Amén. Y a al Señor le debemos obediencia, ¿sí o no? Amén. Dice la Escritura que muchas veces nos equivocamos, fallamos, pero que gracias a la gracia de Dios por nosotros, esa misma gracia que nos justificó, nos salvó, no por obras, sino por la fe, por ese amor que Dios demostró por nosotros en la cruz, entregando la vida de su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a perdonar también nuestros errores? Pero vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, siendo perfeccionados cada día según la imagen de nuestro Dios, que es santo. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Amén. Entonces, aleluya, podemos ver que desde el principio de las Escrituras, amados, hubo este mensaje de arrepentimiento. Los hombres importantes, grandes hombres de Dios, en sus mensajes exhortaban y predicaban el arrepentimiento. Amén. Entonces, es importante que hablemos acerca de lo que significa la palabra pecado, porque si nos vamos a arrepentir, debemos definir también esta palabra pecado, que significa, es del griego amartía, que significa fallo de la meta y no dar en el blanco. Amén. Esta palabra, fallar la meta y no dar en el blanco, nos habla de una vida en desacierto, en no acertar o no vivir conforme al propósito o a la intención que Dios nos ha llamado a vivir.
Entonces este pecado que viene a ser muchas veces algo natural en las personas, vivir en pecado quiere decir vivir en desacierto o en desacuerdo a Dios. También es del hebreo yatá, que significa errar. La idea esencial es que el hombre no alcanza la norma y fracasa en alcanzar el nivel del carácter y de la santidad de Dios. Amén. Podemos concluir que el pecado es cualquier transgresión al carácter de Dios. El pecado es contrario a lo que Dios es. Y Dios es eternamente santo. Por lo cual una persona que peca conforme a su pecado no es semejante a Dios. Por lo tanto, está sujeta al juicio de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que Dios ha hablado se ha revelado de múltiples maneras. Dice en diversos contenidos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Para concluir, dice la Escritura, Dios nos dice que habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Los postreros días se definen como los días después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo, amén, otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fijémonos y démosle gloria a este Salvador y Señor que tenemos, que es el heredero de todo y quien asimismo hizo el universo. O sea, no nos estaríamos equivocando al elegir a Jesucristo como nuestro Señor y a darle a Jesucristo la reverencia, la obediencia, la dependencia, la confianza que Él es digno de tener. Amén. Y esta es la salvación, ¿verdad? Poder ser salvo es disfrutar de la comunión con Dios, dirigidos no por nuestro propio pensamiento ni deseo, sino por medio de la vida de Cristo en nosotros. Amén. Y verdaderamente Cristo supo agradar el corazón del Padre. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Entonces en la palabra de Dios vemos como el mismo Dios, quien se manifiesta para el bien de toda la humanidad. Amén. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, Señor.